que trabajamos por el mismo objetivo, al fin y al cabo, desde cada una de nuestros países. Eh, bueno, para empezar un poco más en el tema, porque también tenemos poquito tiempo, yo sé que aquí hay como bastantes compromisos. Eh, yo quería retomar algunos temas para iniciar un poco como adentrarnos en esta reflexión, retomar algunos temas que ya compartió la compañera de la mañana, de antes, ¿verdad? Pero que también son puntos de partida importantes para entender esto que decía Yadira, cómo es que el género lo podemos aterrizar bien en el contexto de la crisis climática. Y bueno, cuando hablamos de justicia climática, también hablamos de quiénes son los responsables, ¿verdad?, de la situación que estamos viviendo, que bien decía la compañera, bueno, hay países ricos, que son los que han generado las mayores emisiones, pero los impactos son más graves acá, en nuestras regiones, ¿verdad? Centroamérica es el segundo lugar del mundo con mayor vulnerabilidad. Eh, los países con mayores emisiones no son los más poblados, son los más consumistas, ¿verdad? Ese es como un punto también de partida porque nos pone el foco en la forma en la que vivimos y en la forma en la que estamos pensando el desarrollo. Y también es diferente porque en estos contextos tendemos a decir, ay, es que entonces ya no voy a tener más hijos porque está muy sobrepoblado el mundo, ¿verdad? Entonces, ese no es necesariamente el problema. El problema es la forma de vivir que estamos construyendo y lo que estamos consumiendo y cómo estamos generando esa forma de vida. Y el tercero, que es un punto que me importa mucho, que lo veamos ya con una mirada más de género, tiene que ver con que los sectores más ricos, que son los que pueden consumir más, los que pueden pagar un jet para ir de un lado al otro del mundo, ¿verdad? Eh, aunque bien hay muchas mujeres que también son millonarias, que tienen esas cantidades de dinero para poder consumir así, la mayoría de los empresarios que tienen y que se han beneficiado más de la crisis climática, digamos, han sido hombres blancos ricos del norte global, ¿verdad? De los dueños de las petroleras, no son particularmente hombres. Entonces, quienes se han beneficiado también económicamente de la crisis han sido mayoritariamente los hombres y las mujeres racializadas son las que han llevado más el golpe y las que tienen siempre condiciones mayores, de mayor dificultad para poder enfrentar la crisis. Y esos son como tres puntos de partida que es importante que consideremos cuando hablamos también de justicia climática y género. Ahora, ¿qué implica también tener una mirada feminista, verdad? Yo sé que a veces el tema del feminismo es un poco polémico en nuestros países y en general también tenemos mucha diversidad de visiones dentro de los feminismos, pero hay algunas cosas, algunos puntos en común que sí compartimos y que también nos ayudan a ir entendiendo por qué es que esta es una desigualdad diferente. Eh, el primer punto es que las diferencias de género son construcciones sociales. Eso quiere decir que aunque unas tenemos vulva, otros tienen pene, y existen diferencias en nuestros cuerpos biológicos, que las mujeres tengan que hacer unas cosas y los hombres otras, eso lo inventamos las personas, eso lo inventamos los humanos y eso también puede cambiar, ¿verdad? Como antes las mujeres no trabajaban, ahora trabajamos y estamos cambiando también un poco como la forma en la que vivimos, estamos en puestos políticos. Eso nos demuestra que esas diferencias son construcciones que hacemos las personas, los humanos, a lo largo de la historia. Eh, la segunda es que las mujeres no somos todas iguales, ¿verdad? Es diferente la forma en la que yo vivo, o por ejemplo, como una mujer blanca que crecía en el centro de San José, en Costa Rica, a la experiencia de vida que tiene una compañera indígena en un territorio alejado del centro, ¿verdad? Somos diferentes y eso es importante para hablar también de justicia climática, porque sufrimos las consecuencias desde otro lugar y súper diferentes también. Y también reconocer el origen del patriarcado, que tiene que ver con la forma en que nosotros organizamos y nosotras, qué hacen las mujeres y los hombres y las diversidades también a partir en la sociedad, cómo lo organizamos, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con esto de los roles de género. No sé si lo han escuchado antes. Eh, un poco como cómo distribuimos el trabajo, ¿verdad? Que eso cada vez se dibuja más en un cierto sentido. Por ejemplo,
cuando hablamos de la división sexual del trabajo, que las mujeres se encargan más del trabajo de cuidado, del trabajo doméstico, de cuidar a los niños, a los ancianos, a la gente con discapacidad que hay en las familias, a preocuparse por el tema de la alimentación, el trabajo productivo que tiene que ver más con generar dinero, estar afuera en los negocios, en las ventas, ¿verdad? Nosotros sabemos que ya en este momento cada vez más mujeres estamos incorporadas en el mercado, pero no necesariamente cada vez más hombres cuidan y hacen trabajo doméstico, ¿verdad? Entonces también ahí es donde vemos que aunque hay cambios que hemos ido impulsando y nosotras nos hemos ido como apropiando de ciertos espacios, la carga de trabajo que tenemos todavía pesa mucho, mucho más en las mujeres, ¿verdad? En el plano más reproductivo. Y que bueno, si no hay quien alimente y no hay quien cuide, la economía no funciona, ¿verdad? Y eso es algo que también está muy invisibilizado en nuestros países. ¿Qué pasaría si un día nadie decide cocinar, nadie decide comer, nadie decide limpiar, cuidar a las personas que están en la casa, ¿verdad? No podrían trabajar la gente que va a las empresas o que va porque se paraliza la forma en la que vivimos. Entonces, tiene un valor muy significativo. Y bueno, ya tomando esos dos puntos de partida, pensemos también entonces qué pasa con las mujeres cuando tenemos situaciones de crisis, ¿verdad? La crisis climática es una crisis, pero nosotras sabemos que en Centroamérica esta no es la única crisis que tenemos. Tenemos muchas crisis pasando al mismo tiempo y tal vez quizás la más reciente que nos puede acomodar como alguna dimensión, porque apenas estamos viendo los efectos de la crisis climática, de verdad, estamos empezando a ver los primeros avances. Entonces, vamos a tener probablemente un escenario mucho más difícil en las próximas décadas. Y el ejemplo tal vez más cercano que nosotras y nosotros tenemos para entender lo que ha pasado, lo de la pandemia, ¿verdad? Que fue como un shock también en un momento donde nadie lo esperaba, pero que también vino a sacar muchas cosas que tal vez no estábamos viendo, que no eran tan claras de qué pasa con nosotras en una crisis. Y bueno, dentro de los datos que tenemos para América Latina, ¿verdad? Ya sabemos que el 73% del personal de salud son mujeres, o sea, quienes estaban al frente de la crisis, tanto en las comunidades como en la atención de servicios básicos hacia la población, éramos mujeres al frente sosteniendo. Los trabajos los primeros trabajos que se cortaron fueron los trabajos informales, ¿verdad? En una situación de crisis, los trabajos informales son los primeros que se prescinden. Y la mayoría de las mujeres trabajamos en condiciones de informalidad. Hay un aumento de la violencia también, y hubo un aumento de la violencia contra las mujeres. También se concentró mucho más la carga de trabajo en las mujeres, de cuidado y de estar en las casas y las responsabilidades. Hubo un retroceso también en la autonomía de las mujeres. Se reforzaron los roles de género por esta misma presión que en el momento había que responder, ¿verdad? Pero que fue generando, más bien se profundizaron los roles en lugar de transformarse, ¿verdad? Y también hubo un aumento en los casos de abuso sexual y violación, ¿verdad? Esos son como cosas que, entonces, cuando vemos lo que pasó con la crisis de la pandemia, sabemos que en una situación de crisis mayor, si no transformamos la situación en la que vivimos ahorita, esto se va a volver a agudizar, ¿verdad? Ya la realidad nos mostró que eso es lo que pasa. ¿Y qué pasa entonces en el contexto de la crisis climática, ¿verdad? Considerando todo este tema, sobre todo los roles de poder garantizar o satisfacer esas necesidades. Entonces, el aumento en la carga de trabajo, si ya por sí es desproporcional, aumenta mucho más para poder tener acceso a sus recursos. Por ejemplo, ese es un dato de Guatemala, ¿verdad? Que las mujeres dedican entre 8 y 11 horas al día en actividades como buscar agua y leña, y los hombres entre 1 y 2 horas, ¿verdad? Es súper desproporcionado. Está mucho más, pesa mucho más sobre las mujeres. Hay un tema también, ¿verdad? Como el tema de las afectaciones a la salud, sobre todo porque la leña sigue siendo un combustible, una fuente de energía muy importante en nuestros países, y que es un tema bien polémico también, porque también tiene que ver con tradición cultural. No necesariamente la solución entonces es decir, vamos a quitar la leña de un día para otro, ¿verdad? Porque también hay como una cultura detrás.
Pero sí es cierto que el estar expuesta solo a cocinar con leña también enferma a las personas que están siempre de su salud pulmonar, está muy identificado, muy relacionado al tema de la salud. Eh, y también cuando hay situaciones donde el agua empieza a escasear y hay que buscar el agua en zonas más lejanas, y eso implica, por la división sexual de trabajo, que las mujeres y las niñas tienen que ir a buscar el agua solas, un aumento en los casos de violencia sexual también, ¿verdad? Entonces, a veces no pareciera como tan claro, pero sí hay cosas que se van como encadenando, ¿verdad? Y que aumentan mucho la vulnerabilidad de las mujeres. Eh, y en ese sentido hay tres conceptos que son bien importantes. Yo creo que el de inseguridad alimentaria tal vez es como el que más conocemos, ¿verdad? Que tiene que ver, bueno, cuando no hay suficiente acceso a la alimentación que necesitamos básica para poder tener una vida buena, con bienestar, en buenas condiciones, ya sea porque no obtenemos lo que necesitamos para producir, perdón, para comer, no podemos producir lo que comemos, o no tenemos dinero para comprar lo que cuestan los alimentos y tenemos que priorizar. Y por eso también yo les decía que el tema de las crisis hay que verlas en una dimensión amplia, porque no solamente tenemos la crisis climática, tenemos otras crisis y nuestras economías ahora son muy dependientes de la importación de alimentos básicos. Entonces, si el mercado cambia, se encarece la comida y ¿qué hacemos si no tenemos dinero para poder comprar lo que necesitamos para comer, verdad? Que eso también es un poco el foco del tema de la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria como solución, porque la soberanía nos da más poder y más autonomía para que un país pueda producir lo que se come, mínimo, ¿verdad? Que es lo más básico. Y bueno, yo aquí les puse como un ejemplo abajo, que es este es como el concepto, este es como el ejemplo. Estos ejemplos yo los saqué de notas periodísticas de acá de El Salvador. Entonces, por ejemplo, este dice, a sus 54 años, Beatriz se enfrenta a una realidad en la que sus ingresos varían día a día. Este 9 de marzo de este año, con $4 en su bolsa y antes ganaba 15, digamos, al día, ella tiene que ver cómo se lidia con la alimentación durante el día. Entonces, tía, la idea de disfrutar un desayuno o un almuerzo completo ya no existe, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de un ejemplo claro de lo que pasa también con mujeres que trabajan y dependen de la informalidad y que además tienen que sostener a sus familias solas. En un contexto de crisis climática, donde además empieza a escasear mucho más el agua o no podemos controlar los cambios del clima, no podemos garantizar que las cosechas que antes eran en cierta época van a volver a ser iguales, esta situación se va a agudizar mucho más y ahí es donde podemos ver que las mujeres llevamos una carga diferenciada, ¿verdad? Perdón. El tema de la pobreza hídrica tiene que ver también con la situación de estrés hídrico, ¿verdad? Que eso también es una situación muy grave en El Salvador y en todo el corredor seco centroamericano, e igual en toda la región, porque ahorita con las olas de calor, que ustedes yo me imagino que han estado experimentando también, en Costa Rica estamos igual, hemos pasado un montón de meses con unas olas de calor terrible y hemos empezado a vivir el tema del racionamiento de agua. Y casualmente, ahí también entra un tema de justicia social, ¿verdad? Los barrios donde se está escaseando más el agua son los barrios más empobrecidos. A los barrios de plata, digamos, a ellos no les están cortando el agua. Y ellos sí tienen sus piscinas y sus jacuzzis funcionando todo el día, mientras a la gente de los barrios más empobrecidos les dan agua unas horas a la semana. Entonces, ahí vemos también cómo se prioriza desde los estados también el tema del acceso al agua, que es un derecho fundamental. Y bueno, aquí también encontré esta nota que dice que también es de acá, del Salvador. Es un caso donde la gente también está como con temas de acceso al agua y dice, el agua que nos sirven, tenemos entendido, es de un río y no le echan cloro. Mucha gente pobre que no alcanza a comprar agua, de esa les toca tomar. Entonces mucha gente se enferma porque el agua está sucia, ¿verdad? A eso también nos puede llevar, o sea, si eso ya es un problema, imagínense cuando definitivamente no haya acceso al agua. ¿Qué va a pasar también con esas poblaciones, con la gente en general, hasta con nosotras mismas? Porque también
todo tiene un límite y quién va a poder pagar el agua cuando estemos en una situación extrema. Eso vamos a ver si entramos acá, los que estamos también acá, ¿verdad? En esta misma actividad. Y el tema de pobreza energética, que es tal vez un concepto como más nuevo, tiene que ver un poco con la energía que necesitamos para la satisfacción de necesidades básicas. Que, por ejemplo, una diría, bueno, pero eso también es un lujo, ¿no? Todos tenemos necesidades también, los electrodomésticos para hacer la comida, las cocinas, ahora muchas son eléctricas, pero también si las temperaturas empiezan a subir y llegan a 40 grados, vamos a necesitar ventiladores y aires acondicionados porque no podemos aguantar el calor. Entonces, no es un lujo el acceso a la energía. El acceso a la energía es una necesidad para poder vivir bien. Pero ¿quién puede pagar también en un contexto donde, por ejemplo, en Centroamérica también dependemos en gran medida de las represas hidroeléctricas para la producción de la energía y los caudales de los ríos están disminuyendo? Entonces, ¿eso qué va a provocar? Que o nos impulsan o nos lleva hacia una situación donde tenemos que explorar otras energías, y ya con lo que dijo la compañera anterior, es bien complejo, ¿verdad? No es como decir, bueno, vamos a meternos en energía nuclear, ¿verdad? Primero es carísimo y segundo es muy riesgoso, tiene otras consecuencias, entonces también estamos como en una paradoja y la crisis climática nos pone frente a una situación súper difícil donde también se van a vulnerar nuestros derechos, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, pues ¿qué implica también tener una mirada feminista sobre el tema, por ejemplo, de los roles de género y de la crisis climática? Eh, Sabemos que conforme avance la crisis climática, las probabilidades de atravesar emergencias de pobreza energética, de pobreza hídrica y de inseguridad alimentaria son mayores. Y eso es una realidad que tenemos que enfrentar y prepararnos desde ya. Eh, Sin embargo, la carga de cómo esto pesa, digamos, la llevamos mucho más las mujeres que los hombres por las razones que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? ¿Quién se encarga, quién tiene la preocupación de alimentar a la familia en lo inmediato, de hacer la comida de los alimentos? Son las mujeres más que los hombres, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, y esa es la pregunta que hago como provocativa, ¿por qué las mujeres debemos ser responsables de esta forma tan desproporcionada de cumplir de suplir las necesidades de agua, de energía y de alimentación, si el acceso a esos derechos es fundamental para toda la sociedad, para todas las personas, ¿verdad? Y eso, ¿a quién recae entonces la responsabilidad, verdad? Obviamente, pues tendríamos que avanzar hacia equiparar de manera más igualitaria entre hombres y mujeres, que es una responsabilidad compartida, pero sobre todo coloca la responsabilidad en el Estado, ¿verdad? Que el Estado es el referente que tenemos para poder solucionar temas tan estructurales y que no podemos solventar las personas de manera individual, ¿verdad? Eso nos lleva a ese plano. Además, hay que decir que la mayoría de las mujeres del campo son productoras y tienen un papel muy importante. No es verdad que las mujeres del campo solo son amas de casa, ¿verdad? La mayoría son productoras, pero aproximadamente en Centroamérica son el mismo porcentaje, o sea, tienen 12, 13, un 15, pero es aproximadamente el 15% de las tierras son de las mujeres, o sea, un 85% son de los hombres. Eh, entonces, hay una disparidad también en cómo podemos enfrentar nosotras la crisis, ¿verdad? No tenemos tierra tampoco para poder construir soluciones ni de mitigación ni de adaptación al cambio climático, porque en realidad no tenemos medios, estamos como desarmadas, como quien dice. Es muy poca la gente y muy pocas las mujeres en la región que tenemos, que tienen, digamos, tierra. Y ahí habría que entrar a ver, además, quienes tienen medios, capacitación, apoyo para poder enfrentar también las necesidades de adaptación. Por ejemplo, uno de los cultivos más vulnerables en el marco de la crisis climática es el frijol. El frijol es de los primeros cultivos que se van a perder. Y el frijol es fundamental para nuestra alimentación en toda la región, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a experimentar maneras de adaptar el frijol a las nuevas temperaturas, a los cambios en la lluvia,
si ni tenemos tierra y no, o sea, ¿verdad? Estamos como atrapadas en esa situación también. Y bueno, también tenemos que tener una mirada crítica sobre lo que está pasando, porque la crisis, el tema de la crisis climática está estrechamente relacionado con la degradación de la naturaleza, ¿verdad? La degradación ambiental. Entonces, la justicia climática y la justicia ambiental van de la mano, en la medida en que si tenemos problemáticas también de extractivismo y estas políticas siguen avanzando, se nos van reduciendo las posibilidades también de poder actuar y prepararnos frente a la crisis. Y en temas de género, por ejemplo, en la época, hace algunas décadas que hubo políticas de reforma agraria, también desde los estados se asumía por una visión machista que entonces las tierras había que entregarlas a los hombres porque son las que pueden trabajarlas, ¿verdad? Y eso también forma parte de por qué nosotras no tenemos menos condiciones para poder enfrentar esa situación ahorita. Reforzó los roles de género patriarcales y no ha habido hasta el momento en ninguno de nuestros países medidas para corregir eso. Digamos, en Costa Rica existe una ley de igualdad real, por ejemplo, de la mujer desde los 90, pero después de los 90 no se entregó más tierra a nadie, entonces está en papel, ¿verdad? No ha habido tampoco política pública para poder subsanar esa desigualdad. En el caso, por ejemplo, de los territorios indígenas, yo creo que eso es muy diferente, muy particular en cada uno de los países. En nuestro caso, nosotros, los pueblos indígenas, tienen como sus territorios bien delimitados y, por ejemplo, hay un problema estructural de despojo de la tierra a los pueblos indígenas que en gran medida pasó por matrimonios forzados de mujeres indígenas con hombres no indígenas, ¿verdad? Y los hombres, por un rol de género, aunque la tierra era de ellas, las despojaron a ellas y vendieron las tierras, ¿verdad? Entonces también tenemos un tema como de una visión más histórica, eh, y también las industrias extractivas, cuando llegan a los territorios, refuerzan los roles de género, porque mayoritariamente contratan a hombres para que sean peores agrícolas, ¿verdad? Para que estén en los monocultivos, y a largo plazo en la dinámica comunitaria, ellos son los que reciben un salario y las mujeres no, y eso también da más poder, ¿verdad? Entonces, terminan reproduciendo también y reforzando estos roles de género a nivel del campo. Entonces, eh, con todo esto que hemos como compartido, la pobreza energética, el estrés hídrico, la falta de acceso a la tierra, las crisis alimentarias, sí tienen un peso mayor en los cuerpos de las mujeres, hay un mayor desgaste, hay enfermedades, hay desnutrición, hay violencia, hay sobrecarga de trabajo, hay un estrés altísimo por qué hacer para sobrellevar el día a día. Y eso son expresiones de violencia patriarcal, ¿verdad? No lo estamos viviendo de igual manera. Y que también, un poco hablando del tema de las interseccionalidades, no nos afecta igual a todas las mujeres tampoco, ¿verdad? Afecta más a algunas mujeres y eso también nos pone a las mujeres que tenemos situaciones de privilegio o estamos desde otro lugar, a pensar cómo vamos a tender la mano a otras mujeres y ampliar puentes para que haya una distribución más justa de las cargas y las responsabilidades sociales que tenemos para enfrentar la crisis. En el caso de El Salvador, yo quería también como no solamente aprovechar como un espacio, eso es como punto de partida, como para ir desmenuzando la situación, pero quería que también tuviéramos un espacio más participativo, para que pudiéramos procesar un poco cómo vamos o cómo lo vemos también desde los lugares, desde los que estamos, porque a mí me comentaron que este es un grupo bastante diverso, ¿verdad? Que hay representación de muchos sectores y eso me parece también como interesante, es una oportunidad también para escuchar las visiones que existen y cómo lo procesa cada sector, ¿verdad? O qué inquietudes surgen, qué ideas también surgen o se están desarrollando. Entonces, hasta aquí, nada más quería como hacer una mini pausa para saber si hay como alguna duda o comentario contra. Claro. Sí, bueno, en el caso nuestro, nosotros trabajamos
tema de género se viene trabajando desde hace 5 años. Y recientemente lo que hemos encontrado que hace falta, ¿verdad?, para poder avanzar en este proceso, es que para el caso, ¿verdad?, los programas que desarrollamos no llevan implícitos los indicadores que nos digan cómo vamos avanzando. El mejor ejemplo es que decimos que, por ejemplo, las mujeres cómo contribuyen al desarrollo de la familia y de lo local, ¿verdad? Pero no existe una valoración del trabajo en sí de la mujer. El mejor ejemplo lo tenemos cuando en el hogar se enferma la mujer y hay que contratar a alguien para que haga el trabajo. Y nos damos cuenta que tenemos que pagar esa valoración que se hace en ese momento, pero no hay una sensibilización de poder colocar, porque resulta que en nuestras cuentas económicas nacionales el trabajo de la mujer es un trabajo que no genera remuneración, ¿verdad? Entonces, la primera falla que tenemos en estos procesos de políticas y de formación es que no existen indicadores. Cuando nosotros planteamos los indicadores económicos, nos damos cuenta del verdadero aporte que da la mujer al desarrollo de la familia y lo local. Por otra parte, es que los indicadores de los proyectos no miden el avance. Por ejemplo, decimos, la violencia hacia la mujer. Hay una violencia económica, una violencia sexual, pero no hay un indicador. Por ejemplo, la violencia sexual vista desde las parejas, ¿verdad?, que se casan o se unen. Y entonces, nosotros hacemos unas valoraciones. Cuando deciden unirse las familias, todo es amor, ¿verdad? La luna de miel, ¿verdad? Ahí sí, todo el mundo cocina, todo el mundo barre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿en qué momento se perdió? Ahí es donde hace falta desde la educación y sensibilización que no estamos preparados. Y el otro indicador es que abordar el tema de igualdades, de equidades, hay que diferenciar los estratos, ¿verdad? Por ejemplo, y esa es la pregunta que le quería hacer, porque nosotros tenemos entendido que Costa Rica avanzó en el tema de educación a nivel nacional, ¿verdad? Y que hasta se consideraba la Europa de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué nosotros acá en el campo rural hemos encontrado que una de las desigualdades más grandes es el hecho de que ya no se avanza en la educación? Es decir, las niñas, bueno, aquí hay estadísticas de nuestro ministerio, que por ejemplo, los niños y niñas de 5 a 10 años, los que se inscriben en la zona rural, según las estadísticas, solo un 30-33% terminan su sexto grado, y el resto que pasó, ¿verdad? Luego, las de 15 a 20 años, que deben de terminar su bachillerato, apenas un 37 terminó. Entonces uno se pregunta, cuando no han terminado su escolaridad, pero se acompañan o se casan, entonces, ¿cuál es el rol que le toca a ellos? Ama de casa, ¿verdad? Entonces, yo quería ver cómo en Costa Rica, si hemos educado más a nuestra población, debería la brecha de desigualdad tendría que ser menor. ¿Le puedo contestar de una vez porque no? ¿Va relacionada, María? Ok. Hola. Se va a ver la feminista y economista. Súper. Estadísticas sí. El puesto de de propósitos múltiples se actualiza la última más reciente de 2022. Inclusive en educación, encontrar la contradicción más grande de El Salvador. Las mujeres tenemos mayor escolaridad que los hombres. Y en el área rural también. La deserción es mayor de hombres que de mujeres. Es decir, de niños que de niñas. Y es preocupante. En la misma encuesta hay un índice que se llama pobreza multidimensional. Y ahí te deja claro cuál es, con qué porcentaje es más pobre. Y sin duda la pobreza no se va a de nuestra mujer. A pesar de que la estadística no es tan fiel y que sabemos todos y todas acá que las estadísticas actuales están bastante trastocadas,
inclusive la oficina que recoge la información ha cambiado. Es una estadística que te refleja un poquito lo que está sucediendo. Lo otro, en relación a estadísticas de uso de tiempo, solo hay un parámetro que se construyó en 2017. Y el observatorio de OMUSA tiene casi todo el asunto de violencia, la actualización de las estadísticas de uso de tiempo, y hay una alianza que trabaja sobre trabajo del cuidado, justamente su tema es trabajo del cuidado con el cuidado, y tiene actualizadas las estadísticas. Esto es para que cuando construyamos formulación de proyectos no nos dejemos ir con la primera, o sea, sí hay estadísticas. Esa es la primera cosa. Luego, a ver, este volado, Mariana, a mí me enciende. Súper. Esa era la intención. El asunto, y para no ponerme tan intensa, el asunto es que este asunto tiene una respuesta. Si las que estuviéramos al frente de la mayoría de las organizaciones fuéramos mujeres con esta conciencia, así como decimos las feministas en la calle, si el Papa fuera mujer, el aborto sería legal. Si las que estuviéramos al frente de este asunto tuviéramos toda esta información clarísima, sin duda estaríamos prestando más atención a la población femenina beneficiaria de los proyectos y estaríamos prestando más atención a la igualdad de género. ¿Qué nos queda? Sensibilizar. Los que están al frente no son mujeres. Y toda esta información pareciera que es ajena, pero está ahí, está en la que, pues sí, no es tan buena, no está tan actualizada, pero está. Entonces, tal vez para dar una respuesta y luego a usted está bien, para no enredar. Ok, muchas gracias. Sí, yo también coincido, bueno, sí es verdad que hay una educación tal vez más universal o más, sí, como más ampliada en Costa Rica, y pasa exactamente lo mismo que menciona la compañera, que casualmente son las mujeres las que más se entusiasman con el tema de la educación, por decirlo así, las que logran terminar más, inclusive en el campo, finalizar los estudios. Pero también tenemos ahí un nudo de cosas que no solamente se logran a través de la educación, porque de igual manera la paradoja siempre es, termino de estudiar y ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Porque acá en el campo no hay trabajo, no hay tierra, no hay trabajo. Entonces, mucho de lo que pasa con las mujeres también es que o migran o se juntan muy jóvenes también. Y también tenemos un problema muy grave de niñas muy pequeñas que están en situaciones, en relaciones impropias, que es una relación de poder donde se casan o se juntan con un adulto mucho mayor que ellas. Y bueno, en Costa Rica tal vez como la diferencia que tenemos, por ejemplo, es que las relaciones impropias están penadas. Hay una ley reciente que prohíbe las relaciones impropias y que norma específicamente, que fue también una conquista porque el grado de desarrollo de una nena de 13, 14 años que no sabe bien cuál es su futuro, que está apenas entrando al colegio, y empezar a ser ama de casa de un hombre de 30 años, eso le tumba y le rompe totalmente su posibilidad de desarrollo, porque además va a ser una chica que va a ser mamá muy joven, que va a tener que poner todo su esfuerzo en eso. Entonces, si bien la educación yo creo que es un tema fundamental también para poder entender eso, no es lo único, ni es la única dimensión que hay que abordar para poder generar esos cambios, ¿verdad? Porque lamentablemente a veces hay contextos hasta donde la propia familia fomenta eso, ¿verdad? Hay muchas situaciones donde la situación de pobreza es tan grande que las familias intercambian a sus hijas, ¿no? Jóvenes. Si viene una persona grande que tiene tal vez trabajo, no sé, en una empresa de monocultivo, y le dice a la familia que le va a ayudar con el diario mensual. Entonces, claro que en toda la situación tan compleja, eso termina siendo una oportunidad para la familia de alimentación, ¿verdad? Entonces también hay muchas situaciones conectadas, no existe una única respuesta, y yo coincido con que, digamos, con lo que vos planteas, yo estoy de acuerdo con que si las mujeres estuviéramos más al frente, tal vez podríamos traer estas visiones de desigualdad más claramente,
pero también a veces nos pasa, y en Costa Rica nosotros lo vivimos mucho, que hay una mayor paridad de género en puestos de representación que no se traducen en que haya mayores políticas para las mujeres, porque a veces el tema de la política y de los partidos y de a quién pongo no necesariamente responde a que las mujeres estamos llevando una visión más amplia del Estado, sino a intereses más personales o económicos, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es un tema complejo, ¿verdad? Sí creo que definitivamente nos ayudaría, pues, que nos formemos más y que hablemos más y que tengamos como que podamos ampliar nuestras alianzas para poder tener una mayor incidencia sobre lo que está pasando y también tener datos más claros sobre lo que está pasando. Por ejemplo, en nuestro caso, hace unos años el Banco Central de Costa Rica empezó a contabilizar lo que aporta el trabajo de las mujeres al PIB y empezó a hacer público. Eso jamás va a representar lo que realmente aportamos porque se hace con datos, por ejemplo, el salario mínimo que se le paga a una trabajadora doméstica, que sabemos que está también muy infravalorado, pero por lo menos ya desde el propio Estado empiezan a haber señales que dicen, bueno, aquí hay un aporte a la economía y eso nos ayuda también como a abrir como algunas perspectivas. Bueno, primero yo creo que todo lo que sucede en El Salvador es que sí hay leyes, la ley de igualdad, la ley especial, pero nunca ha estado como a nivel de todas las instituciones o del gobierno y de las instituciones a que realmente todo eso que está escrito, que yo digo una poesía que soñamos, la que aportamos, pero que no se ha materializado en un tema de presupuesto y eso está ahí. Luego, como aquí es el tema de la parte cómo nos puede afectar el cambio climático, yo sí creo que algo importante en El Salvador es que las mujeres urbanas y las mujeres rurales, a las mujeres rurales nos afecta más los efectos del cambio climático. Ese es un punto. Luego, dentro de la exposición que usted hizo, no marcó cómo afecta a Costa Rica el tema de los eventos extremos que nosotros podemos tener, la realidad de aquí. O sea, yo estoy en lo local, ya soy de una unidad ambiental y que ahí me han puesto género también. Pero ¿cómo viven las mujeres cuando están en un albergue? ¿Cómo es el tema de evacuación? Toda esa parte, creo que las mujeres la enfrentamos de una forma diferente, porque los hombres se quedan cuidando allá las pequeñas cosas que tienen. Entonces, la diferencia es igual y las mujeres enfrentan una situación en esa parte. De igual manera, cuando hablan de las interseccionalidades, estamos hablando de los adultos mayores. Y los adultos mayores, bueno, ahora sí hay unos manuales donde dice que se tiene que integrar esa parte porque las condiciones son diferentes. Creo que esa parte yo creo que en El Salvador es uno de los grandes retos porque institucionalmente no hay un lineamiento claro. Cuando habla de la parte de El Salvador, la parte hídrica, bueno, yo vengo de un municipio donde recibimos el agua de entre 15 a 22 días. Las desigualdades de la parte rural del acceso al agua no es lo mismo en Escalón y todas las colonias que están aquí que la reciban diariamente y nosotros allá la recibimos entre 15 a 22 días. Entonces quiere decir, dijo el presidente de ANDA el 10, estamos en un estrés hídrico, pero para la parte rural. O sea, yo sí lo voy a marcar porque sí lo vivimos y es una situación bastante crítica. ¿Qué se hace? Acciones positivas. Yo como aquí sí marco, ¿verdad? Porque si bien es cierto, cuando hablamos de concientización, acción positiva es a gestionar para que la pipa le llegue a las mujeres el agua, porque quien voy a ver con los cántaros, los barriles, son las mujeres. O sea, estamos hablando de la parte productiva, ¿verdad? Que las mujeres tienen todo, tiene que ver, trascender a que los hombres se incorporen también a esa actividad en la parte doméstica. Ese es como el mayor de los retos, porque ahí está esa otra parte. En el tema de la tierra, miren, esto sí está bien difícil.
En El Salvador, pues, creo que el 5% somos las mujeres que tenemos derecho a la tierra. Bueno, yo siempre ando viendo cuando un proyecto que llega y yo le pregunto a la técnica, ¿tiene enfoque de género? Sí, el Banco Mundial está dando unos fondos. Pero, les voy a decir, encontrar mujeres que sean dueñas de propiedad es como buscar alfileres, porque la tierra está en manos de los hombres. Porque históricamente nuestros padres decían, le voy a dar a mis hijos, a mis hijas. No, no tienen derecho a herencia. Desde ahí hay un tema cultural, estructural, que es bien difícil para acceder a proyectos. Les voy a comentar una historia que es vivida. A mí me dieron un pedacito de tierra, pero no reflejaron todo lo que era, solo eran menos de 2 tareas. Y todos los otros beneficiarios tenían 5 o 6 manzanas. A la hora que repartieron todos lo que eran como un fondo, no sé si eran $2,000 de todo, el tema de las plantas de café y los fertilizantes, yo veía unos que le llenaban los camiones de 36 quintales, de triple 15, de urea, más todo eso. Y a mí solo me dieron 3 sacos de triple 15. Y yo veía, ¿cómo es la desigualdad? Y solo éramos, de 16 beneficiarios, solo éramos 5. Y yo le decía a la técnica, ¿y a dónde está el enfoque de género de este proyecto? Ahora bien, voy a capacitarme, a elaborar abonos orgánicos. Ustedes saben que una cubeta de agua a una cubeta de melaza pesa diferente. En medio de todos los hombres, vino uno que me dijo, Brian, venga, usted que tanto que anda diciendo todo el tema de género. Ajá. Entonces yo digo, ¿cómo esta parte en Costa Rica, cómo podemos que las luchas en el tema del cambio climático en estos proyectos no se concretan? En El Salvador no se concreta, y mucho menos en la formación. O sea, si todos nos formaran en esta parte, creo que avanzáramos en estos temas. Y eso es uno de los grandes retos, pues, porque prácticamente si no logramos avanzar, vamos a tener y vamos a vivir el cambio climático, estamos viviendo diferenciado y lo vamos a seguir viviendo peor de lo que actualmente tenemos. Sí, muchas gracias. Igualmente, bueno, tal vez muchas gracias por su experiencia, compañera, porque sí creo que es muy, muy importante lo que señala. No mencioné el tema de los desastres, que sí es cierto, es un tema muy importante. En Costa Rica, tal vez nuestro caso más reciente, nosotros por la ubicación que tenemos en Centroamérica, normalmente no venían huracanes, no nos impactaban directamente huracanes. A diferencia del resto de la región, ¿verdad? Que sí hay más experiencia, más trayectoria de que hay desastres de ese tipo. Pero, por ejemplo, el huracán Otto fue la primera vez que hubo un evento de ese tipo, digamos, que nos impactó directamente, y es un buen ejemplo de lo que pasó. Más dificultad para salir o evacuar en situaciones así de emergencia. Y bueno, como para continuar, yo no sé si nos va a dar chance porque esto termina en poco tiempo, a las 12, ¿verdad? Yo quería también hablar del tema de El Salvador porque a partir de 2 casos, ¿verdad? Del tema de la soberanía alimentaria y del derecho al agua. Y me encontré algunas estadísticas a propósito de lo que mencionaba la compañera. Bueno, que el año pasado se publicó una investigación que dice que el 75 y 80% de las mujeres salvadoreñas padecen inseguridad alimentaria severa en comparación con un 28-37% de los hombres. También está un poco desactualizada la encuesta, los datos que ustedes de la encuesta de hogares, porque es del 2020, pero bueno, hablaba de que el 13% de las mujeres son dueñas de la tierra en El Salvador y que aproximadamente 200,000 personas viven de la agricultura, pero no son dueñas de la tierra, o sea, que la arrendan o se las prestan, y que más de la mitad de esas son mujeres campesinas, ¿verdad? Entonces,
Y respecto al derecho al agua, la ONU decía que el 80% del territorio de El Salvador se encuentra en una situación de estrés hídrico y más del 60% del agua está contaminada. Eh, en un reportaje que hizo, bueno, también del relator Leo Heller en 2016, que está bastante desactualizado, ¿verdad? Que 624.000 personas salvadoreñas no tienen acceso al agua y que las personas más vulnerables eran, bueno, como niñas, mujeres, poblaciones que viven en las áreas de influencia de las pandillas, personas privadas de libertad, población indígena y en situación de pobreza. Y eso es un ejemplo también del tema de la injusticia, ¿verdad? Que pasa, que decía que el ANDA ha hecho a las familias dueñas y coma, perdón, es un claro ejemplo porque le ha otorgado la explotación de 25 millones de litros de agua al día, mientras miles de mujeres, cabezas de familia, deben rebuscarse para buscar agua en sus hogares, ¿verdad? Es un poco cómo se concesionan las fuentes de agua a empresas y estamos en una situación donde hay muchas familias que tampoco tienen acceso al agua, ¿verdad? Donde priva el interés de generar dinero y de hacer negocios sobre un derecho humano tan fundamental. Entonces, mi idea, que no sé, ya me dirán las compañeras de UNES si nos va a dar tiempo o no, era un poco reunirnos por grupos, ¿verdad? Como hacer tal vez algunos pequeños grupos como de quiénes son organizaciones de sociedad civil, quiénes están en medios de comunicación, quiénes vienen de universidades y centros de investigación y quiénes están de parte de instituciones del Estado, ¿verdad? Como tal vez hacer unos pequeños grupos, pero como no tenemos tanto tiempo, tal vez podemos escuchar algunas participaciones y lo que yo quería como preguntar era como qué desafíos se identifican, ¿verdad? Como a partir de esto que hablamos, para poder incorporar el enfoque de género también desde sus propios lugares de trabajo, de sus organizaciones, y qué consideran ustedes que se puede empezar a hacer ahorita para hacer más, que sea más viable para empezar a abrir como esos caminos, ¿verdad? Entonces, tal vez lo dejo abierto para escucharles en los minutos que nos quedan. No todos, no todas. Sí, es que yo sé que están casadas y tal vez la metodología no va a funcionar, pero de las compañeras de medios de comunicación, vamos a echar mano aquí a las... ¿Qué desafíos encuentran ustedes en temas como de abordar estas desigualdades y qué oportunidades o qué caminos han identificado? Voy a aprovechar porque había pedido la palabra también. Quizás lo voy a mostrar un poco como un ejemplo de un caso de mujeres agricultoras de Pitafloja. Es una comunidad en el occidente del país en donde las mujeres están organizadas, pero no tienen el poder dentro de la Junta de Agua. Entonces, el gran problema de la comunidad es que viven a 5 kilómetros de la mina Cerro Blanco. Entonces, la producción, digamos, o las actividades de la mina más bien, ya están generando escasez de agua en el lugar. Entonces, los hombres que están dentro de la DESCO, digamos, están diciendo que estas mujeres lo que quieren hacer es tomarse el afluente que hay en el lugar. Entonces, creo que muchos de los retos es llegar a las comunidades con esta visión de qué problemas hay y las desigualdades de género, ¿verdad? Porque los hombres tienen el poder, digamos, de cómo manejar el agua y no están dejando que las mujeres se incorporen desde sus propias luchas. Ellas lo que hacen es analizar la calidad del agua del lugar con metodologías que le han dado incluso grupos feministas, como las ecofeministas, y hacer la denuncia, ¿verdad? Pero no es fácil dar una denuncia cuando se tiene a la comunidad en contra y también a la misma familia. Aquí vamos a lo que en ese caso, los esposos o las personas con las que viven, les dicen que si no tienen nada que hacer en la casa para andar luchando por el agua, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones creo que son bien vitales a la hora de ver cómo abordar a estas comunidades. No podemos seguir pensando
que alguien que lucha por el agua no tiene nada que hacer en casa, porque tenemos mucho que hacer todavía en casa. Creo que es que necesitamos agua. Y necesitamos agua que nos llegue directamente, así como acá en este hotel, que creo que tienen la capacidad de tener una cisterna, pero no todas las familias salvadoreñas tienen. Entonces creo que son como muchos de los retos que encontramos como medios de comunicación, pero también que yo identifico dentro de las organizaciones de sociedad civil, que a veces o son todas mujeres y los espacios de los hombres es como casi que no los vemos. Y el gran problema de eso es que el cambio climático nos afecta a todos por igual, no solo a las mujeres ni solo a los niños. Entonces creo que incorporar una visión un poquito más amplia a los hombres dentro de esta gran lucha es Buenos días. Creo que los desafíos son realmente a todos los niveles y en todos los espacios que ocupamos las mujeres, ¿verdad? A nivel macro, meso, micro, están reflejadas las desigualdades. Yo represento a una unidad de género de una institución pública y un desafío, por ejemplo, es en todo el tema de políticas públicas, ¿verdad? Pero también en el funcionariado, en el personal técnico. En el personal técnico he visto que sí se ven las desigualdades, ellos logran ver desigualdades con la población que trabaja del área rural, pero ya a nivel de sus pares, es decir, en las instituciones, no reconocen esas desigualdades. Y entonces cuando vemos a las mujeres en el territorio, lo que la compañera decía, ¿verdad? Las mujeres están disputando los espacios de participación, de toma de decisión. Eso pasa a nivel institucional y por supuesto también pasa en las políticas públicas que hay que estar incidiendo para que realmente reconozcan el rol que tienen las mujeres, para que se les dé la importancia y para que en los proyectos también esto de género quede plasmado, porque si no solo queda enunciado y no se aterriza con acciones y se maneja como un enfoque, pero realmente cuando hablamos de enfoque es porque va a llegar a las personas a las que está diseñada estos proyectos. Pero entonces, hablamos de que las mujeres no son dueñas de tierra. ¿Cómo hacemos para que nuestros mismos proyectos no sean discriminatorios? Porque usualmente se les da apoyo económico, técnico, financiero a personas que sí son dueñas de la tierra, pero las mujeres no son dueñas de la tierra. Entonces, realmente es trastocar y tener la sensibilidad y el compromiso de hacer la incidencia y de en cada uno de los espacios que estamos, ¿verdad? También poner esa mirada. Creo que un poco por ahí quedaría. Yo a ese círculo le agregaría el tema de la familia, ¿verdad? Porque resulta que cuando analizamos el tema de desigualdades, tenemos que partir de los principios y valores de la familia, ¿verdad? Y creo que, por ejemplo, la educación, si bien es cierto, nosotros decimos que sí vamos avanzando en educación, pero la pregunta es que no hemos definido si esto no es una educación para qué, ¿verdad? Y por eso aquí, por ejemplo, aquí tenemos municipios que los chicos ya de 10 años, los familiares se los están llevando a los Estados Unidos. Es decir, son realidades que las podemos ver si nosotros la estadística la manejamos desde la comunidad. Porque, por ejemplo, aquí podemos decir que yo tengo tantos niños y niñas en la comunidad, pero cuando voy a ver no existe. Bueno, de hecho tenemos centros escolares que se están cerrando, ¿verdad? Esas son realidades. Entonces yo sí creo de que uno de los desafíos es qué está pasando con los principios y valores de la familia. Y de ahí me puedo expandir a los demás. Sí, más o menos por ahí va también opinión, en el sentido de que uno de los problemas que más va a cambiar, que está cambiando en el calentamiento global, el cambio climático, es la migración y lo que es la desintegración
Entonces, esto agrava, primero que migra el hombre, ¿verdad? Entonces, eso agrava la situación de la mujer y de los niños que quedan, y de los más ancianos que quedan en la casa, porque recae sobre lo que usted decía, la actividad en aquellos lugares donde no hay agua, se vuelve más problemática conseguir ese recurso. Entonces todo esto está impactando en lo que es el desarrollo global de lo que es la familia, principalmente en el tema educativo, principalmente en el de garantizarse la seguridad y la salud. Una persona que tiene que ir más lejos de su casa o de su sitio, generalmente se expone a que le pueda pasar algo lejos de la casa. Entonces, yo creo que deben de haber políticas de acercar la educación, pero no la educación tradicional, sino una educación más para la vida, más diversificada, que le permita la procuración de los recursos económicos y en algunos casos alimenticios a la misma familia, para aliviar un tanto, en el caso de la sociedad rural, para aliviar, para paliar para paliar la situación que está dando, porque no va a ser fácil, no va a ser fácil, y si no queremos precisamente que suceda el fenómeno de la exposición social de la familia, necesitamos que alguien esté cerca de ellos para crear a los hijos, ya que no esté el hombre, tiene que ser la mujer, o al menos la mujer, que es de acercar la educación no tradicional a esos lugares. Por ejemplo, los que trabajamos en campo, parece chistoso, pero por ejemplo, los agrónomos, generalmente siempre andábamos con una patología de cipote que aprendían de lo que uno hacía, ¿no? Y uno le preguntaba a su papá, ¿cómo está? Ha salido a trabajar, ha estado unido y todo eso. Y que era eso, no, uno acercaba la educación a esa familia, que no era la educación de la escuela, aunque era una educación un poco más para que aprendieran a defenderse y a vivir en la vida. Entonces, creo que eso es el principal riesgo que tiene. Entonces hay que cambiar la visión de la política educativa para con eso. Creo que, y luego, sí, ella, y luego vos, y luego sí. Bueno, perdón, la tengo aquí enfrente. Sí, yo quizás solo quisiera comentar, digamos que uno de los desafíos que creo que debemos poner sobre la mesa también es el reconocimiento primero de las desigualdades de género, y creo que partimos también de ahí. A veces lo obviamos, lo invisibilizamos y creemos que todo es por igual, o creemos que porque las mujeres nos hemos incorporado, ganado o prácticamente robado ciertos puestos, ya no hay desigualdad. Y eso no es cierto. Entonces partamos del reconocimiento de las desigualdades que existen y que se van a profundizar mucho con todos los efectos del cambio climático. Lo que ya se hablaba de los roles de género, o sea, si no cambiamos esta forma de socialización para las mujeres, qué es lo que las mujeres tenemos que hacer y lo que los hombres tienen que hacer, entonces tampoco vamos a poder acortar esa brecha. El tema de educación para las mujeres tiene que estar también dentro de las políticas públicas, y lo que las feministas también decimos, no estamos nosotras obligadas a educar a los hombres. Y perdón si las susceptibilidades pueden salir por ahí, pero no es nuestra obligación educar o formar a los hombres. Habemos personas que trabajamos en diferentes espacios que nos dedicamos a la formación, sí, pero no es el objetivo principal estar ahí todos los días queriendo formar y educar a un compañero. O sea, la conciencia parte de ahí, lo que decía la compañera hace rato, que
Desde las instituciones públicas se trabaja con población para que se haga ese reconocimiento, pero son los mismos compañeros los que no reconocen eso a sus pares. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Los cuerpos de las mujeres también, creo que hay que decirlo, siempre son los cuerpos de las mujeres los que pagan todo, los que pagan la guerra, los que pagan las consecuencias de los desastres en los territorios, todo tiene que ver con los cuerpos de las mujeres. Y en las crisis climáticas es donde más expuestas están y las políticas públicas no están viendo eso. Además del tema de la tenencia de la tierra, bueno, yo vengo de un territorio, digamos, que tiene algún nivel de avance por la presencia y el trabajo de las organizaciones sociales y de las organizaciones de mujeres y feministas. Para quienes conocen Suchitoto, tiene una historia particular también, y en el periodo posguerra, ahí es una ganancia, y nosotras lo decimos siempre, han sido las organizaciones de mujeres quienes garantizaron que a la hora de repartir la tierra, las mujeres tuvieran acceso a la tierra al 50% como los hombres. En muchas de las comunidades que nosotras vivimos, se garantizó eso, pero lo garantizaron las mujeres. Entonces, no hay políticas públicas que garanticen eso también. Así que creo que debemos partir del reconocimiento para poder accionar. Y también diría yo que son ejemplos de cómo se logra avanzar también, no necesariamente. Ojalá tuviéramos esas políticas desde el Estado, pero si no existen esas políticas desde el Estado, hay otras formas también de avanzar en eso a partir de la presión. Sí, gracias. En el contexto que tenemos en El Salvador es un poco delicado el tema de los derechos humanos y más el tema de los derechos de las mujeres. Entonces tenemos, por ejemplo, una propuesta de ley de acceso a la tierra para las mujeres encabezada, y no hay posibilidades de incidencia en ese tema, y mucho menos en otros temas para las mujeres. Y solo la indicación del Estado de eliminar todo rastro de ideología de género en El Salvador deja mucho que decir, ¿verdad? Entonces no tenemos casos contabilizados desde el Estado de los feminicidios, por ejemplo. Lo que tenemos son datos de otras organizaciones de sociedad civil que nos van dando esas estadísticas. Entonces los feminicidios no se reconocen desde el Estado. Entonces eso también nos deja mucho que decir, y quiere decir que los derechos de las mujeres para el Estado no existen. Entonces tenemos esas problemáticas, ¿verdad?, que agudizan más también el tema de equidad de género para las mujeres. Muchas gracias. Desde el lugar de nuestros centros de estudio, en el caso de las universidades, es importante mencionar, por ejemplo, en la UES, la brecha que existe entre hombres y mujeres graduados. Por ejemplo, se dice que de 2012 al 2022 solo se graduaron 21.500 mujeres y de hombres 31.315. Eso da una brecha de un 35%. ¿Verdad? Entonces es un punto muy importante. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, pueden ser muchas. Una puede ser la situación económica, el origen de donde vienen las mujeres, ¿verdad?, el lugar de residencia, y la otra también que es el acoso sexual, entre otras. Entonces, estos aspectos son muy importantes porque ya, digamos, en el campo profesional ya se reflejan cómo las mujeres están en desventaja con los hombres respecto a las responsabilidades de jefaturas e inclusive en las empresas. Solamente. Vamos a cerrar con el último comentario de la muchacha de atrás.
y hago un cierre también como para ya finalizar a tiempo. Gracias. Bueno, va a ser cortito en realidad. Respondiendo a la pregunta, yo creo que el primer desafío es que muchas veces no se trata de contextualizar o aterrizar, mejor dicho. Por ejemplo, creo que ahí mencionaba el término familia. Si regresamos a la primera diapositiva que usted mencionó, los roles de género son las primeras formas de violencia que reciben las mujeres. Y la familia es la primera estructura o institución que los recibe. Entonces yo creo que al no contextualizar el término familia aquí en El Salvador, seguimos replicando los mismos patrones que pues sí, deberían de irse rompiendo para que no tengamos esos desafíos en las cuestiones de los derechos de las mujeres y pues cuando hablamos de justicia climática mucho más. Si nos replanteamos en realidad qué son estos términos de roles o qué son estos términos familiares, dentro de incluso América Latina vemos un padre ausente, violencia intrafamiliar, violencia en su máxima expresión, pues entonces lo vemos replicado dentro de la familia y lo vemos replicado fuera de manera estructural e institucional. Entonces, yo sí considero que el primer desafío es ese, ¿no? Quizás no aterrizamos muy bien en lo que se está tratando de romper y mucho más cuando hablamos del tema de desigualdades de derechos. Muchas gracias. Y sí, tal vez como para englobar un poco todas las opiniones, les agradezco mucho también la participación. Creo que sobre todo es muy importante escucharse entre todos, no solo yo, sino escuchar a las demás personas y los desafíos que tienen también nos ayudan como a entender el lugar desde el cual está cada una y cada uno de nosotros, ¿verdad? El tema también de la gran brecha o el gran desafío que tenemos en relación a la crisis climática es, como decía la compañera de Ecuador, el tema del clima es altamente técnico y ha sido muy enfocado desde un tema científico. Entonces, nosotras vivimos los efectos, pero no podemos explicarlo, nos sentimos perdidas, no sabemos a quién acudir. Pasan estas cosas como lo que decía Caro, que entonces ya en la reunión no me permiten estar, todo es una lucha, hay que estar peleando también con los compañeros de la comunidad para que uno pueda tener también como la opinión, con los compañeros de trabajo también para que validen lo que yo tengo que decir, ¿verdad? Entonces, un poco como para ilustrar que para nosotras todo es una lucha en todos los niveles. Entonces, necesitamos también encontrar espacios para como nutrirnos de alguna forma, ¿verdad? Para poder arrancar desde un lugar también como más tranquilo y más seguro. Estamos viviendo realidades muy demandantes. Y yo les quería comentar un ejemplo. Digamos, nosotros somos de una organización de base territorial, o sea, trabajamos con organizaciones de base, y en Costa Rica hay una situación que tal vez es un poco invisible hacia afuera porque se ha construido toda esta imagen de que Costa Rica era la Suiza centroamericana, que finalmente es muy diferente lo que pasa en San José a lo que pasa en el resto del país. Como también decía la compañera, es diferente la realidad de San Salvador a la realidad de los territorios alrededor. Es lo mismo, la misma lógica, y los territorios indígenas han resistido por muchísimos años del despojo de la tierra. Nosotras trabajamos con territorios que están en procesos de recuperación de sus tierras, que son legítimas, que el Estado las reconoce, que tienen derecho a esas tierras, pero que las han usurpado de manera violenta personas no indígenas, porque hay muchos beneficios, entre otras que no tienen que pagar impuestos por movilizar reses, entre otras cosas por estar dentro de los territorios. Entonces, esa disputa genera un enorme desgaste a las mujeres. Nosotras estábamos como hace un par de años con las compañeras de allá, pensando que todas las compañeras que estaban en recuperaciones estaban con la presión alta, con estrés, con ansiedad, con situaciones demasiado graves de salud, y todas, ¿verdad? Además, en esa misma comunidad que les comento, asesinaron a un compañero defensor hace unos años, en el 2000, cuando empezó la pandemia, y obviamente eso es un gran trauma también para la familia, y no es un tema aislado en Centroamérica, esto pasa en toda la región, ¿verdad?
Entonces, algo que nosotras decíamos es, ¿qué podemos hacer en lo inmediato para mejorar la situación de las compañeras? Porque tampoco se puede luchar estando en esa situación, ¿verdad? Entonces, de nuestra experiencia, lo que nosotros hicimos fue empezar unos procesos como de sanación, que eran como espacios grupales, terapéuticos, ahí como de desahogo comunitario, tampoco es como que implica una gran terapia en profundidad, ¿verdad? Es un poco generar como un espacio seguro para compartir lo que nos está pasando, y solo eso generó un enorme alivio y generó también que las compañeras empezaran como a tomar otros roles. También las metodologías que pensamos nos ayudaron a que los hombres no lo vieran tan malo, digamos, como que de alguna forma los esposos, que es esto de la familia, ¿verdad? Que también hay mucha tensión cuando uno trabaja temas de género, que la reacción es, ya van a venir entonces a ponernos en contra las mujeres a los hombres, ¿verdad? Y más bien era un poco diferente por la forma que encontramos, como que más bien ellas volvían después de la capacitación más felices porque se sentían mejor, ¿verdad? Entonces los esposos estaban como intrigados, decían como, ¿qué esto qué es? ¿Verdad? ¿Qué les están haciendo? Y conforme fue pasando el tiempo, más bien ellos mismos decían, no, andate y yo te cuido los huilas, ¿verdad? Entonces tal vez es algo como muy pequeño, pero que empieza poco a poco a abrirles a ellos también la mente, y hay que plantearnos, digamos, que una no va a decirle a las compañeras en los territorios, sepárese, ¿verdad? Eso no, no es nuestra decisión, y desde los feminismos partimos también de respetar la autonomía, la libertad y la decisión de cada mujer. Entonces, pero bueno, ahí hay ciertas herramientas de negociación que se pueden generar también a nivel comunitario para que se disminuyan esas tensiones y también los hombres puedan ir poco a poco abriendo su mente también a una visión diferente que finalmente también les beneficia. Y también es como llevar la carga más como un equipo y bajar los niveles de confrontación al interno de las familias. En algunos casos, cuando hay situaciones de violencia, eso no se puede negociar, ¿verdad? Pero bueno, cada caso es particular y desde las comunidades podemos ir viendo cómo podemos generar esos pequeños cambios en gran escala, en pequeña escala, y si se puede. Y lo otro es que esos espacios también fortalecieron mucho la confianza y el tejido comunitario a través de las mujeres. Entonces ya en el territorio eran más amigas, más cómplices, ya no solo se reunían para la reunión de donde tenían que ver temas de tierra, sino también para tomarse el cafecito con la amiga, y todo eso también nos alimenta como movimiento social para poder generar otras cosas, ¿verdad? Es como la esencia de lo que nos une también, no perder como esa visión más humana. Eso es lo que nos ayuda también a poder construir agendas más amplias de justicia, y como lo es esta gran sombrilla que es la justicia climática, y que también nos permite ir avanzando en otras dimensiones e ir eliminando como esas brechas. Esa es una pequeña experiencia, y es porque también nosotros estamos desde el plano territorial. Yo sé que desde el plano institucional son otros desafíos, pero también, y creo que eso es importante, necesitamos que hayan cada vez hombres más aliados a esta causa, y que se cuestionen también un poco como qué situaciones de desigualdad no deberían ser tolerables, ¿verdad? Que también sabemos que todos estos cambios son incómodos también para nosotras como mujeres, pero nosotros al final decidimos cómo atravesar esas incomodidades y echarnos al agua, y también esperamos que los compañeros puedan también como asumir esas incomodidades y los transitemos en colectivo. Eso es lo que nos puede dar también un panorama de mayor futuro a largo plazo, cuando estamos en una situación tan compleja como la que dice la compañera. Yo sé que son tiempos difíciles, pero bueno, no es la primera ni la última vez en nuestra historia que pasamos tiempos difíciles, y si estamos juntos y juntas y el tejido colectivo está fuerte, podemos también imaginar otros futuros. Sí. Y muchas gracias también por su atención. Bueno, Mariana, muchas gracias. Mariana nos ha hecho reflexionar sobre un tema que yo creo que no se agota acá, porque el tema de esta interseccionalidad, y más que todo el tema del género, no es un tema fácil. No es un tema fácil por cómo hemos sido educados y como nos ha construido